Es día de casa y manta. Así que vamos a hablar de espiritualidad en un día en que la gente se queda en casa, ¿no? Más valientes aún. Bueno, a ver si no nos falla el proyector. No nos falla. Supongo que todos los que estamos aquí porque tenemos ciertas preguntas, ¿no? Y tengo la sensación de que seguramente no son solo preguntas intelectuales. El título, ya habéis dado cuenta que tiene como una pequeña trampa, ¿no? Espiritualidad para ateos. ¿Por qué espiritualidad para ateos? Normalmente, todos sabéis que históricamente solemos asociar todo lo que tiene que ver con lo espiritual, todo lo que trasciende lo estrictamente material, lo solemos asociar a las religiones. Parece que es el campo solamente de las religiones. Pero cuando estábamos preparando la conferencia nos preguntábamos, ¿y si existen otras formas de espiritualidad no estrictamente ligadas al fenómeno religioso? ¿No? Eso es lo que vamos a intentar un poquito dirimir durante la conferencia. En realidad no vamos a solucionar nada, quizás os generemos más preguntas que otra cosa, pero bueno, esta es un poco nuestra intención. Entonces, todos sabéis que hay como tres posiciones oficiales respecto de lo espiritual o respecto de esa palabra que tenemos que tomar con pinzas porque tiene muchas interpretaciones, que es Dios, ¿no? ¿Qué es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo nos relacionamos con Dios? Por un lado está el que dice, yo no creo en nada, más que lo que puedo ver. Todo lo que está más allá de esto me parece inexistente, ¿no? Ese es el ateo, el del título. Ateo significa, ya lo sabéis, significa sin Dios. Es decir, que no cree presuntamente en nada que no sea lo material, ¿vale? Luego tenemos la otra posición, que es, digamos, la antítesis, que es la del creyente. Es decir, para poder relacionarme con Dios, necesito adscribirme a una religión y ella me va a dar las pautas, me va a dar el modo, me va a marcar cómo me relaciono con Él, cómo me relaciono con lo espiritual. Y luego está la tercera posición, que quizá en un sentido es más sincera, pero también es un poco menos arriesgada, que es el agnóstico, el clásico. No sé, no contesto. Es una posición indiferente. No digo yo que haya que inventarse algo que no sabemos o que no entendemos, pero quizá arriesgarse a buscar determinados elementos nos puede ayudar a encontrar respuestas que de otro modo nunca vamos a encontrar, ¿no? Y en realidad, ya que estamos en una escuela de filosofía, en realidad habría que ver si hay una posición que esté entre estas tres, que baile entre estas tres, que puede ser la filosófica. Pero esto no lo vamos a responder ahora. Vamos a seguir un poquito con la conferencia y lo vamos viendo. Y si ya sabéis, tenéis preguntas y todo eso, nos vais diciendo, ¿vale? Sí, ya que estamos más en familia, podemos ir. Bueno, después de esta introducción de Dani, podemos plantearnos, ¿la espiritualidad está encuadrada en alguno de estos elementos? Uno puede ser espiritual y ateo, tiene que ser creyente. Hoy hay corrientes muy amplias y creo que nos están hablando más de una característica propia del ser humano, la espiritualidad. Es decir, tenemos intrínsecamente algo que busca desarrollar la condición espiritual. Hay un neurólogo, psiquiatra, conocido por sus trabajos en torno a buscar el sentido de lo humano y la búsqueda de sentido de la vida, que es Víctor Frank, que decía que en realidad en el hombre hay un inconsciente que es espiritual. No solo está ese inconsciente del que Jung y Freud nos hablaban, ¿no? De los arquetipos del inconsciente colectivo o el que nos mueve, los instintos, sino que él habla de que hay un inconsciente espiritual que mueve toda la vida del ser humano hacia un determinado fin. No sabemos. Pero incluso se llega a hablar de una inteligencia espiritual. En eso no nos vamos a meter. Yo sé que la vivencia espiritual es algo muy íntimo y muy profundo. Vamos a intentar esbozar algunos rasgos a través de los cuales podemos ver si se manifiesta o se pone y se desarrolla la espiritualidad. Se está dando una vivencia espiritual en nosotros. El primero de todos sería el que hemos dado en llamar el despertar. ¿Y qué significa esto?
más allá de la cara que tiene la señora. Y a veces se nos pone esa cara, ¿eh? Vamos a ver, en realidad todos venimos a la vida y nos desenvolvemos en ella durante un tiempo de una forma inconsciente, nos dejamos llevar. Tenemos una serie de tareas que nos dictan, bueno, pues lo social, lo familiar, la educación. No hay mayores cuestionamientos, no hay mayores profundidades. Estamos a gusto, en nuestra zona de confort y como mucho buscamos respuestas y soluciones a los problemillas que nos vayamos encontrando, pero nos dejamos llevar por la corriente de la vida. Pero hay un momento en que, por algunas razones, puede ser a través del dolor, de tener que enfrentar una situación dura, enfrentarnos a la enfermedad, enfrentarnos a un problema, puede ser económico, puede ser vital, un problema vital fuerte que nos impacta, puede ser la muerte, la pérdida de un ser querido, el ver dolor e injusticia en el mundo, que nos llega a tener un impacto como el de la señora. A veces puede ser un impacto tan interno de decir, ¿qué pasa? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué significa esto? ¿Hacia dónde me lleva toda esta experiencia que estoy viviendo? Todo lo que me pasa. ¿Quién soy realmente? Empezamos a cuestionarnos. Hay otra experiencia que no puede sacar en dolorosa. Yo aquí le pongo, creo que todos hemos tenido, al tener contacto con la naturaleza, ya sea un amanecer, ya sea estar bajo un cielo estrellado, o un anochecer, un atardecer, al verla, incluso la maravillosa dinámica natural, es decir, el orden tan maravilloso, la perfección tan maravillosa de la naturaleza nos ha llevado a tener impactos y cuestionarnos. A lo mejor un libro, una persona, el contacto con una persona, el resonar. Hemos resonado con determinadas cosas que tal vez han puesto en vibración aquella parte que está en nosotros que necesita de la búsqueda. Por eso me ha llamado la atención lo de Víctor Frank. Tal vez sí existe algo en nosotros que necesita ese encuentro con lo espiritual. Y esos resonadores, yo creo que la experiencia de cada uno, tal vez teníamos que rememorar dónde estuvo ese despertar, pero yo creo que a veces, claro, ¿no? Lo reconocemos, esto me hizo despertar, esto me hizo preguntarme. Pero hay como en los móviles, habéis visto, nos ponemos eso, a veces el despertador con varias llamadas, esos son a veces esas resonancias. Algo en la vida está haciendo que resuene dentro y oímos la alarma, pero bueno, ¡ay! ¡Qué bien, qué hermoso! Qué impacto! ¿O qué es esto? Pero seguimos, hasta que llega un momento en que esa alarma nos hace, esa vibración, esa resonancia nos hace despertar. Y ante el despertar surge la pregunta, porque ya la vida no nos resulta, digamos, tan plácida o cómoda. Ya todo lo que hacemos empieza a perder el sentido, empezamos a ver que no nos interesa tanto, no nos llena, hay un vacío interior. Hay tal vez el perfume de que tenemos que buscar a aquel que dentro nos está llamando. Hay una poesía de Rumi que me encantó muchísimo, que viene a decir, esa voz que a veces escuchamos, interior, que nos hace cuestionarnos y preguntarnos, somos nosotros mismos que resuenan, es nuestra voz resonando en las paredes de Dios. Pensemos en la naturaleza, en la vida, resuena nuestra voz preguntándonos, ¿qué pasa? Surge la pregunta, ¿quién soy? ¿Quién es este que se está cuestionando? Ya nos miramos y empezamos a presentir que hay algo dentro que nos está empujando. ¿Qué significa mi vida? Lo que estoy haciendo es lo que quiero. ¿Esto me lleva hacia algún lugar?
¿Por qué me pasan determinadas cosas? ¿Y para qué me pasan determinadas cosas? Porque es importante el por qué y el para qué. Empiezan esos cuestionamientos. Y tal vez la cuestión fundamental que se empieza a dirimir dentro nuestra es ¿qué sentido tiene mi vida? La búsqueda del sentido. Víctor Frank decía que el gran problema del hombre de este momento es la pérdida de sentido. No sé si lo sienten así, pero todos necesitamos una razón para estar día a día de pie. De buena primera podemos descubrir que el esquema social de niño, niña, estudia, sácate una carrera, trabaja, crea una familia, cómprate una casa, cómprate un coche, consigue un estatus, consigue... ya no nos es válido. No quiero decir que esos sentidos inmediatos no sean necesarios. Sí, son necesarios. Es más, a través de ellos aprendemos. Pero cuando no sabemos cuál es el sentido último, o primero, podríamos llamar, esos sentidos inmediatos se nos quedan como pobres. Vemos que gastamos la vida, se nos va la vida, se nos escapa la vida y no hay una razón profunda. A mí me viene un ejemplo muy gráfico. Imaginaros que estáis viendo a una persona poniendo bloques. Y pone un bloque, y otro bloque, y otro bloque, y nos acercamos a él y le preguntamos, ¿qué está construyendo? Yo nada. Pero si está poniendo bloques, ¿está haciendo algo? ¿Va a edificar algo? No. Pero entonces, ¿para qué pone bloques? A veces nos pasa eso con la vida. Seguimos adelante, hacemos cosas, trabajamos, generamos, un estatus, una forma de estar, una forma de relacionarnos, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Para qué todo eso? ¿Hacia dónde me lleva todo eso? Si no sé si voy a construir una catedral o un auditorio o una casa, ni siquiera sé si los materiales son buenos. Es decir, no sé ni discernir si aquellos elementos que estoy poniendo en juego en mi vida son los adecuados. Entonces, la búsqueda de sentido, o el saber que la vida tiene un sentido hace que los bloques vayan colocados en el lugar apropiado. Que nuestras vivencias cotidianas nos muestran algo de esa finalidad, nos muestran algo de hacia dónde vamos. Hacen que cada día sea diferente, cobre una importancia decisiva porque en él se encierra una clave. Pero habría que tener ese sentido último del destino, si no estamos poniendo bloques indefinidamente. O como en otro ejemplo que ponía Víctor Frank, es como el que va a ver una película pero solo se queda con algunos fotogramas y no llega hasta el final de la película. Perdemos el hilo, perdemos la cualidad y perdemos la capacidad de vivir en profundidad esos sentidos inmediatos. Bien, encontrar ese sentido último o primero, ese sentido de la vida, ha sido la gran pregunta a lo largo de la historia de la humanidad. Y es una de las cualidades que tiene una persona que ha desarrollado la espiritualidad, esa búsqueda de sentido. Ahora, esa búsqueda de sentido, ¿a través de qué se da? Como decía Dani, ¿solo de la religión? ¿Solo de la religión? ¿Se da por otras vías? Platón nos apuntaba que había 4 vías fundamentales. Es una de las respuestas. Él decía que en el quehacer, en la búsqueda, en el quehacer del conocimiento humano, hay 4 formas de llegar a ese sentido de la vida, a despertar la espiritualidad y a vivirla. La religión no es más común, es más común para nosotros entender que sí, que a través de la religión, a través de la búsqueda de lo bueno, del bien, como él nos decía, es más factible. La vía de la política hoy no cuesta nada. Entender que a través de la política se puede llegar a desarrollar la espiritualidad, pero fijaros que él hablaba de que a través de la política se llega a plasmar primero la búsqueda de la justicia, preguntarnos qué es la justicia y plasmar la justicia. A través del arte, porque representa la búsqueda de la belleza. También es más fácil para nosotros reconocer
que el oír una música en un momento dado despierta en nosotros o evoca en nosotros determinadas vivencias que nos hacen presentir esa parte inefable, esa parte de unidad de todo. La música es un lenguaje que nos lleva a despertar lo espiritual. Y por último, la ciencia, la búsqueda de la verdad. También el reconocer las leyes de la naturaleza, porque no solamente la investigación, es lo que lleva y promueve esa investigación. Y ahora vamos a ver si a través de esas búsquedas se puede llegar a la espiritualidad, ¿o no? Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a dar una pequeña vuelta en el tiempo y a través de estas caras de esta pirámide que proponía Platón, a ver si algunos personajes notables, algunos van a sorprender, han encontrado de alguna manera esa forma de conectar con lo espiritual que hay dentro de esa vía, ¿vale? Como decía Carmen antes, evidentemente la religión parece que lo tenemos como muy claro, ¿no? Es como la conexión con lo sagrado o la conexión con Dios. Eso es cierto. Lo que pasa es que, si os dais cuenta, en nuestro momento actual las religiones están en un momento delicado, ¿no? Si retomáramos el sentido original de religión, de la palabra religión, que significa religare, o sea, reunir, volver a unir, de algún modo entiendo que las religiones deberían de reunirnos primero a nosotros con nosotros mismos, con el sentido de nuestra vida, después con los demás, acercarnos a los demás, para tener empresas, sueños comunes. Digo empresas como sueños, no como organizaciones de trabajo. Y parece que ahora mismo es justo lo contrario. Las religiones, que quizá no se enfrentan tanto por quién es Dios o qué es Dios, sino por cómo es Dios. Si tiene un ojo, si tiene tres, si tiene alas, si no tiene alas, si tiene 6 brazos o no tiene 2. Por cuestiones que no son tan esenciales, han caído en la paradoja de que hacen justo lo contrario a su sentido original. Están dividiendo, separando, enfrentando, ¿no? Hay una anécdota magnífica de un personaje que a mí me parece fascinante, que es el Dalai Lama, que cuenta el Dalai Lama, o cuenta un teólogo que está brasileño, no vamos a decir su nombre, que estaban en un congreso sobre teología en Brasil, creo que en Sao Paulo, y le pregunta al Dalai Lama, y él mismo dice, era una pregunta maliciosa, porque yo esperaba una respuesta determinada. Le dice, su santidad, ¿cuál es la mejor religión? Claro, tened en cuenta que el Dalai Lama es el líder de una de las religiones mayoritarias en el mundo. Y el Dalai Lama le dice, la mejor religión es la que te hace mejor. Ahora dice, yo me quedé pensando, porque como yo sabía que la pregunta era maliciosa, le dije, ¿y qué es que te hace mejor? Dice, muy sencillo, es la que te hace más amoroso, es la que te hace más piadoso, es la que te hace más justo, es la que te hace más bueno, la que te hace mejor y por lo tanto te acerca más a Dios. Si una religión hace eso en ti, entonces para ti es la mejor religión. El teólogo tuvo que callar porque, digamos que esperaba una apología de una tendencia religiosa en concreto. Y a mí me parece que está muy bien definido por él, es decir, todo aquello que te hace mejor, que te reúne con determinados elementos de la vida que no son fácilmente explicables porque no los tenemos a mano, todo aquello que te hace mejor puede ser un progreso, un avance, ¿no? No sé qué pensáis vosotros, si tenéis opiniones y queréis expresarlas, las podemos ir viendo, ¿vale? Bueno, digamos que para la religión es algo como más natural. Hemos asociado Dios y espíritu y ya está. Pero hay una vía que yo creo que todos fácilmente podemos entender, que es la vía del arte. Es decir, cuando vemos alguna creación artística, de alguna manera, creo, seguro que os ha pasado, sentimos que ese artista ha logrado expresar algo que nosotros no sabemos expresar bien. Y que sin tener que darle mucha vuelta en la mente, como que podemos entenderlo. ¿Entendéis lo que os digo? Es decir, ¿quién puede explicar una música que nos llega al alma? O cuando escuchamos un poema que si nos paramos a analizarlo, lógicamente no tiene ningún sentido. Como decía una vez un conferenciante, es mentira.
Un poema es mentira, ¿no? Me acuerdo de la frase que decía, tus ojos son 2 estrellas luminosas. Es mentira. Pero expresa algo, una belleza que hay detrás. Si la religión busca de alguna manera el bien para el ser humano, quizá el arte busca la belleza que hay detrás de todo. Y quizá esta es su conexión con la esencia que hay detrás de esa vida. Yo pienso, creo, que tenemos que cambiar un poco nuestro concepto de espiritualidad. ¿De qué es lo espiritual? ¿Sabéis de dónde viene la palabra espíritu? Viene del latín y en realidad tiene raíz indoeuropea. Significa esta relación con respirar, con el aliento, con lo que nos da la vida, ¿no? Quizá, como decían los antiguos, se refiere más bien a la vida interior que a la vida exterior. Bueno, pues hay ejemplos magníficos de artistas que han hablado clarísimamente de que sus obras son solamente un reflejo de lo que han encontrado en la naturaleza. De que hay una belleza, hay una armonía en la vida, en las leyes de la vida o del universo, o como lo queramos llamar. Cuando digo naturaleza, por favor, no entendáis árboles y pajaricos, sino el universo, o como lo queramos llamar, o la vida, ¿no? A mí me encanta Miguel Ángel. Todos sabéis que era un artista renacentista completísimo. Cuanto menos era escultor, pintor y poeta. ¿A que muchos no sabéis que Miguel Ángel escribía poemas? Miguel Ángel tiene una imagen bellísima. Nos ha dejado esa frase tan bonita de que en realidad la escultura ya está, la obra ya está en la piedra. Lo único que hace él es ver lo que había dentro de la piedra y retirar lo que sobraba para dar forma. Y además me parece un paralelismo moral precioso porque nos sirve a nosotros mismos como pauta de vida. Todo lo que tú puedes ser ya lo tienes. Necesitas ir retirando lo que te sobra o lo que te impide serlo, ¿no? Pero bueno, es una imagen muy bonita, decir, no, yo solo plasmo lo que veo, no creo nada, no invento nada, decía. Luego vamos a una arte un poco más sutil, como es la música, ¿no? Bueno, todos sabéis que Beethoven era un genio y tenía esa característica propia del genio. Entre otras, un carácter fuerte, pero también una vida muy dura. A mí me parece particularmente especial estos artistas que con una vida tan dura son capaces de captar la belleza en todo lo que ven. Resultan muy llamativos. Y me ha encantado que Beethoven dice que toda creación, toda forma de arte debe contener las semillas de lo moral. Qué bonito, ¿verdad? O sea, toda forma de arte debe ponerte en contacto con tu parte espiritual. Toda forma de arte debe hacerte un poquito mejor. Me encanta esa frase. Una creación verdadera es moralmente un progreso. ¿No? Si no, no es verdadero arte. Podríamos hablar de artistas, todo cuanto queráis, músicos. La música clásica está plagada. Schumann, por ejemplo, tiene unas frases preciosas. Por cierto, editamos un libro no hace tanto, gracias a Sebastián y María Dolores, sobre frases de Schumann, y una de ellas es que para él la música es vertir lo que lleva en su mundo interior, para que los demás puedan plasmarlo. Y decía, cuando lo hago bien, los demás perciben precisamente lo que yo quería expresar. ¿A vosotros nos parece que esto es una forma de espiritualidad, aunque no sea religiosa? La política. Qué miedo. Como decía Carmen, ¿no? Ya ahí sí nos cuesta ver que haya una forma de espiritualidad tras la política, pero creo que se debe a que tenemos un concepto de política totalmente deformado por el momento en que vivimos, ¿no? Todos sabemos cómo están funcionando los cargos políticos en este momento y a todos nos indigna en gran parte, pero como siempre vamos a hacer una retrospectiva esta vez muy lejana hacia un personaje interesante que es Confucio. ¿Habéis oído hablar de Confucio? Los que están en la escuela de filosofía sí, porque además lo estudiamos en el curso de filosofía, precisamente. Confucio fue un ministro chino que también las pasó canuta, porque intentando ser un político justo tuvo que sufrir todo lo que habría sufrido en una época parecida a la nuestra, una época de crisis. Pero Confucio viene a decirnos que hay una armonía en la vida.
Igual, en cierto sentido es lo mismo que dice el arte y es lo mismo que dice la religión, pero en otro plano. Si conseguimos plasmar esa armonía en nosotros mismos, que es lo que él llama la ética, si conseguimos poner en práctica esos valores, el ser humano conecta con su parte esencial. Si esos valores los compartimos y conseguimos convivir de acuerdo a esos valores, a esa idea, como diría Platón, lo justo, lo bello, lo bueno, lo verdadero, entonces ese modo de convivencia genera sociedades más justas, más parecidas al modelo armónico que hay en la naturaleza, que tiende a unir, que tiende a organizarlo todo en base a un equilibrio. Lo antinatural es lo otro. Lo antinatural es que nos separemos, que nos enfrentemos. Curioso, ¿no? No es una forma de espiritualidad ver que detrás de la vida hay una armonía y que en nuestras leyes y en nuestra forma de convivir se puede plasmar eso. Madre mía, si todos los políticos actuales tuvieran esta visión, o todos tuviéramos esta visión, el mundo cambiaría de la noche a la mañana. Pero precisamente él lo dice, la ética no se desarrolla en un día, la ética es una cuestión de educación. Y educación, como decía Platón, que ya sabéis que a Confucio lo llaman el Platón chino, porque tienen ideas políticas muy similares, pese a que lo separaba la distancia, el tiempo y demás. Pero bueno, la educación es sacar de dentro, ¿no? Educir, que nos viene de los antiguos romanos, es sacar las potencias que el ser humano tiene en sí. A mí no me parece una utopía si nos lo tomamos como una realidad, si conseguimos tratar de llegar a poner en práctica esa justa convivencia. Creo que estaremos más próximos a la justicia y creo que estaremos cumpliendo el verdadero objetivo de la política. ¿Vale? Bueno, para que no todos sean esperanzas vanas de un pasado, hemos encontrado un vídeo pequeño y corto de un personaje que seguro que todos conocéis, que es José Mujica, donde le preguntaban en una entrevista, sabéis que ha sido un presidente, se ha convertido en un fenómeno mediático, porque ha sido un presidente totalmente atípico. Pero hay una entrevista donde le preguntaban si creía en Dios. Y él contesta esto. ¿Sebastián, puede estar el sonido? Y si usted me pregunta si creo o no creo, no puedo creer. O tal vez creo en la naturaleza. No creo en una visión religiosa un poco antropomórfica, o que coloca al hombre en el centro de todas las cosas. Ahí tengo miedo. Y eso que desde el punto de vista del concierto universal, la vida del hombre valga más que la de una hormiga, es discutible. Pero bueno, me gustan las cosas vivas. Es francamente adorable. Qué bonito, ¿verdad? En realidad está hablando un poco de lo que decía Confucio, eso es lo que me ha encantado la expresión. En vez de decir armonía, dice desde el punto de vista del concierto universal. Entonces me ha recordado a este viejo ejemplo que tenemos, aquí tenemos un músico que nos lo podría significar muy bien, de una orquesta, ¿no? Cada uno con su instrumento, pero todo de forma armonizada que genera una, ¿cómo se diría? Una melodía, una música. Yo no soy músico, no tengo un gran reconocimiento de música. Una melodía. Una armonía, eso. Una armonía preciosa. Bueno, es un personaje muy curioso. Y hemos dejado para el final esta última cara porque es precisamente la propia de nuestro momento, ¿no? Parece ser que si la ciencia no refuta algo, no es verdad. Habría que preguntarse qué puntos de partida y qué puntos de llegada tiene nuestra ciencia actual. Porque en las antiguas civilizaciones la ciencia abarcaba mucho más de lo que abarca la ciencia actual. Para ellos, nuestra ciencia sería solamente un fragmento que estudia una parte reducida de la realidad. La parte más física, la parte más material, ¿no? Pero bueno, ciencia significa conocimiento, ¿no? También viene del latín y es una forma de acercarse a la verdad. Todos conocéis a este personaje y todos sabéis quién fue Einstein. ¿Cómo es? Einstein, yo no lo conozco muy bien. Pero Einstein tiene algunas ideas curiosísimas. He leído muchas biografías de Einstein y muchas dicen que era ateo. Y yo diría que no es exactamente ateo. Yo diría que Einstein tenía un concepto particular de Dios.
Cuando le preguntaban, ¿usted cree en Dios? Él dijo una frase muy famosa que decía, yo creo en el Dios de Spinoza, que es el orden matemático. Otra vez está retomando esta idea de la armonía universal. De hecho, Einstein curiosamente habla mucho de la mística. Habla de que el acto del científico de acercarse a la verdad, de tratar de descorrer los velos de las leyes de la naturaleza que todavía no entiende, que la mente difícilmente entiende, es un acto místico. Curioso. Y además tiene esta imagen tan bonita de la biblioteca. Dice, yo creo que deberíamos de ser prudentes. Entonces, cuando vamos a acercarnos a buscar las verdades que hay detrás de las leyes de la naturaleza, es como cuando un niño entra en una biblioteca sin saber qué leer. Se queda mirando los libros, intuye que todo está de alguna manera ordenado por alguien, pero no sabe exactamente cuál es ese orden. Requiere de un proceso de crecimiento, de investigación, de observación, para poco a poco entender ese orden. Pero sería ilógico que el niño entrase y dijese, bueno, ya, evidentemente esto cayó del cielo ayer. ¿No? No. Él sabe que detrás hay un proceso de construcción que no conoce, pero que puede conocer. Si esto no es espiritualidad. Y luego otra de las grandes figuras que está revolucionando el panorama científico. Los franceses le llaman, tampoco pronuncio bien francés, para que veáis que los idiomas no son los mismos. Lo llaman, a ver, los que habláis francés, l'enfant terrible, ¿no? El niño terrible de la ciencia. Porque está cambiando todos los paradigmas y cuestionando todos los paradigmas de nuestra ciencia oficial. De hecho, es muy denostado, ¿eh? A mí es un personaje que me encanta y que francamente os aconsejo que leáis. Él propone algo así como, él lo llama una visión holística de la realidad, donde digamos que hay diferentes planos y todos están organizados jerárquicamente. Y los planos más grandes, o los elementos más grandes, incluyen a los elementos más pequeños. Pero no es solo que lo pequeño sea una parte de lo grande, sino que en lo pequeño está totalmente reproducido lo grande. No era un trabalengua, ¿me explico bien? ¿Me comprendéis? Es decir, lo pequeño es lo mismo que lo grande, pero solo hay una diferencia de tamaño. Y esto es recuperar otra vieja enseñanza de la que hablaba, por ejemplo, Platón, que hablaba del macro y el microcosmos. ¿Entendéis? Claro, esto ha sido terrible, porque de verdad que ha sido totalmente atacado, porque su proposición de la vida es que la naturaleza no puede ser mirada más como un ente mecánico, sino que es un organismo que está vivo, que se está desarrollando, que tiene su propia función, su propia misión, como decía Mujica, ¿no? Esto de que el hombre es el centro y ya está, no. La naturaleza es un ente vivo y hay que llegar a entenderla y a comulgar con ella en algún sentido. También habla de la mística, curiosamente. Me llama mucho la atención los científicos que han hablado de la experiencia mística desde los científicos. Es un hombre muy interesante. ¿Me permitís que os lea unas líneas literales de él? Esto es de una entrevista que le hicieron en Londres. Dice, creo que hay muchas formas de conciencia mayores que la del individuo. Existe una mente humana colectiva. Posiblemente formamos parte de una conciencia humana más amplia. También podemos hablar de la conciencia de la Tierra, de los planetas, de la conciencia del sistema solar, de las galaxias, del universo e incluso de Dios. Hay muchas formas de conciencia superiores a la nuestra, y quizás en las experiencias místicas conectamos con uno o varios de esos niveles. El nivel con el que conectemos dependerá de cada experiencia. Es portentoso. Bueno, pues este sí que es un científico actual que lo tenemos aquí y que podemos decir que no todo ha sido el pasado, ¿no? Sino que yo creo que existen formas, de verdad lo creo, que existen formas de espiritualidad no religiosas. Por eso decíamos espiritualidad para ateos. Es decir, espiritualidad para el que no tiene por qué estar adscrito a un sistema religioso. Si le es bueno, si le vale, si como decía el Dalai Lama lo hace mejor, genial. Pero que haya opciones para los que no lo sienten así. Que en toda forma de saber humano, quizá en toda forma de expresión humana, hay una parte de esa verdad que es la misma vista desde diferentes enfoques.
¿no? Es decir, si todos vemos a Carmen, ahora mismo, ¿no? Pues Carmen va a representar lo espiritual. Pero no la ve igual aquel señor, ¿no? Del jersey, ¿no? ¿Cómo se llama usted, caballero? José Luis. José Luis. No la ve igual José Luis que Ana, que está allí, que yo si me pongo detrás de ella, ¿no? Pero Carmen sigue siendo la misma. Quizás es nuestra perspectiva la que varía respecto del fenómeno Carmen. ¿Me comprendéis lo que quiero decir? Muy bien. Fenomenal. Y tal vez lo que hace que reunamos la perspectiva, tal vez sea la filosofía. Porque si hemos visto las conclusiones a las que llegan los buscadores atrevidos, aquellos que dentro de su labor y dentro de su búsqueda, ya sea la ciencia, ya sea la religión, ya sea el arte, han sido capaces de vencer los límites y también la estrechez a veces de nuestro tiempo. Hablaba Dani de Sartre, ¿no? ¿Cómo le llamaban? La enfant terrible. Es decir, aquellos que han sabido y se han atrevido a buscar más allá y a romper los límites que su propia disciplina le había marcado, han llegado a respuestas que podía dar la filosofía, que ha dado la filosofía, porque las respuestas que dio Sartre ya le había dado el mundo hinduista. Y no hablo de religión, porque hay una filosofía detrás de todo el mundo hinduista. Ya la habían dado los egipcios, ya la habían dado los griegos, como él decía, hablando del macrocosmos. Es decir, ya no hablaban de un universo vivo, del cual todos formamos parte. Es decir, son respuestas que la filosofía ha dado siempre. Y yo propongo una cosa. Yo creo que todo buscador inteligente va a darse cuenta que en ese camino del descubrimiento del sentido de la vida, no está solo ni está solo. Hemos visto cómo otros nos han hablado de cómo ven el mundo, de cómo ven la naturaleza, de cómo ven al hombre. Es muy vieja. En la filosofía encontramos esa trayectoria de búsqueda y de enseñanza de hombres que han dado su vida por encontrar respuestas. Entonces creo que es inteligente buscar en ellos el mapa, la guía. En el mito de Ariadna, en el mito de Teseo, perdón, Ariadna le da el hilo a Teseo para salir del laberinto. El hilo es la filosofía. El hilo es el mapa de la vida. La filosofía es el mapa que nos ayuda a salir del laberinto de la vida, a entender el laberinto y a salir del laberinto de la vida. La filosofía, que lamentablemente la entendemos como distintas doctrinas que han ido enfrentándose, encontrándose a través de los tiempos, nos lanzan ondas. Sin embargo, hay un hilo conductor. Si uno busca y ve que unos han bebido de otros y ha sido como un ir expresando y dando matices a unas respuestas similares. Nos estaban presentando distintas, como él decía, distintas perspectivas, distintas formas de encontrar la realidad, de encontrar el sentido de la vida. La filosofía creo que es la forma más directa, porque es la que busca las causas. Nos va a llevar al encuentro de las causas últimas. ¿Sabes? Él decía, y es verdad, quien ha sido arriesgado en el mundo de la religión, quien ha sido arriesgado y valiente en el mundo de la ciencia, del arte, quien se ha atrevido a mirar más arriba, alto, ha encontrado respuestas filosóficas. Pero la filosofía va ahí, va al corazón. Nos va a llevar directamente. Y tenemos el mapa. Lo curioso es que tenemos un mapa que viene y que viene de la tradición filosófica y es patrimonio de la humanidad. Y tenemos que saber valorarlo y buscar en él respuestas, porque la filosofía nos ayuda a encontrarnos con nosotros mismos. Yo sé que es lo que siempre nos dicen, el conócete a ti mismo. Empieza a descubrirnos quiénes somos realmente, qué tenemos dentro de nosotros, porque hay una parte de lo uno y de lo otro, como decía Platón. Una anécdota. El filósofo sabe mirarse a sí mismo de una forma, su propia naturaleza, sus propias limitaciones las mira también con ese sentido del humor. Esto lo contaba Hall de una anécdota suya, mirando esa parte y las tendencias que tenemos en nuestra propia naturaleza material. Él contaba que yendo en un avión de viaje se encontraron con una serie de turbulencias
Y entonces se vio agarrándose a la silla, al sillón, como desesperado, y se miró y dice, pero bueno, si el avión cae contigo, ¿qué hace, mano tonta, cogiéndote al avión? Pero una persona que reconoce que no solo es su cuerpo, puede mirarse de esa manera. Yo también he tenido una experiencia, y quien ha hecho algún deporte de riesgo, también siente esos instintos atávicos de nuestra propia naturaleza, ¿no? Yo en el rappel recuerdo que cuando tenía que dar el salto le decía a mi cuerpo, a mis pies, suéltate, da el salto. Mi mente decía una cosa y mi cuerpo no quería responder. Hablo de un ejemplo, pero así podemos encontrarnos que tenemos muchas tendencias nosotros. Tenemos en nuestra naturaleza determinadas tendencias que a veces nos mueven a obrar de una determinada manera, pero somos conscientes de lo que nos está moviendo a obrar. Nos conocemos lo suficientemente hacia dónde nos llevan esas respuestas que tenemos, porque a veces también tenemos respuestas que hemos generado como mecanismo de defensa en la vida, respuestas psicológicas, respuestas mentales, tenemos una forma de entender la realidad. ¿Somos conscientes de todo eso? La filosofía nos ayuda a ir descubriendo, ir dándonos cuenta quiénes somos. Nos pone en una posición para poder mirar desde arriba. ¿Qué haríamos cada uno de nosotros si va por un terreno y se da cuenta que se ha perdido? Busca una posición mayor para ver por dónde sigue el camino, ¿no? La filosofía hace eso. Nos coloca en una posición desde la que podemos ver qué estamos haciendo con nuestra vida, hacia dónde la llevamos, hacia dónde discurrimos, cómo la estamos construyendo, qué queremos realmente. En realidad, siempre el conocimiento libera al hombre, nos hace libres y nos compromete en la búsqueda de quiénes somos y en la construcción de quiénes somos. Creo que el saber nos hace responsables de nuestras propias respuestas ante las situaciones, de nuestra forma de actuar y ante los demás. Es decir, nos hace responsables de nosotros mismos, nos compromete en nuestro propio desarrollo, en nuestro propio crecimiento interno y externo. La filosofía hace que, yo sé que la palabra compromiso hoy también genera estigma, pero eso no me interesa. Quien no se compromete con algo es el que pone bloques constantemente y no sabe qué está construyendo. El ejemplo que decíamos antes, no sé qué les parece. Creo que para poder llegar a algún lugar uno tiene que comprometerse en la búsqueda, si no, no llega a ningún sitio. Entonces, hay un compromiso con nuestro propio desarrollo, con el buscar, esa búsqueda de quién soy y el ir descubriendo, porque la filosofía es muy, muy activa. Porque si encontramos respuestas y no las ponemos en práctica, es una pérdida de tiempo, no es inteligente tampoco. Si la filosofía nos da respuestas y nosotros no la aplicamos, puede darnos miedo, puede darnos vértigo y asustarnos como la mujer del despertador que hemos puesto al principio. Eso no puede pasar. Incluso podemos decir, me vuelvo a mi zona de confort. No puede pasar. Pero una vez que uno ya se topó con el mapa, no puede olvidarse que veo el mapa. Entonces, la filosofía nos compromete en ese desarrollo y búsqueda de uno mismo, nos hace responsables ante los demás. Y reconocemos, Dani decía que la religión, el simbolismo que tiene es reunir, ¿no? El significado que tiene. La filosofía también nos reúne con el resto de los seres humanos, porque reconocemos la esencia en ellos, esa necesidad de búsqueda, ese instinto de búsqueda, la reconocemos en los seres humanos. Y nos comprometemos en vincularnos unidos en esa búsqueda, en ayudar en esa búsqueda, incluso en ayudar al despertar. Y creo que la filosofía nos compromete con hacer un mundo más justo, porque el hombre que es libre, que es más honesto, que es más justo consigo mismo y con los demás, no puede dejar de plasmar eso en su entorno, en su realidad cotidiana. Y entonces se compromete también con el momento histórico que le tocó vivir. Esa ha sido en realidad la manifestación de la escuela de filosofía a lo largo de la historia. Todas las escuelas de filosofía, aunque a nosotros nos presentan la filosofía como meramente una teorización, una elaboración intelectual, todas las escuelas de filosofía se comprometieron con su momento histórico. Y tal vez el compromiso más
difícil es el de educir, el de despertar, el de llevar a hombres conscientes, el de ayudar a que otro hombre asuma su propia responsabilidad, su propia libertad y su propia responsabilidad. Y creo que ese es digamos, el cometido más complejo y más difícil. Pero los seres humanos, cuando uno se encamina hacia lo espiritual, entendemos que vamos hacia algún lugar. No es físico, ¿eh? El encuentro con quienes somos, a lo mejor en nosotros mismos, el encuentro con los demás y el hacer un mundo mejor. Y eso es lo que la filosofía nos ayuda a descubrir y a vivir cada día. Y nos enseña también en qué encierra cada uno de nuestras vivencias cotidianas. Nos enseña a descubrir qué quiere la vida de nosotros. A mí me llamó la atención algo que me encontré hace poco, porque siempre yo he dicho, ¿qué quiero yo de la vida? Pero me encontré leyendo a Víctor Frank, que lo he leído varias veces, una clave. Decía, también lo decía acá, tal vez la vida nos está preguntando a través de las circunstancias, nos está demandando a través de las circunstancias el qué tenemos que poner en juego, qué tenemos que mover de nosotros mismos, qué claves tenemos que encontrar. Harlow decía muchas veces que no preguntáramos tanto, que buscáramos en la vida, en lo que nos rodea, en lo que vivimos cotidianamente, respuestas, que todo está lleno de respuestas. Entonces, yo invito a la gran aventura de la filosofía, y tal vez el que construyamos es el eslabón fuerte, porque como decía, la tradición filosófica es muy antigua, y la tradición filosófica está unida a esa aventura, a ese reto de ayudar a evolucionar al ser humano, de ayudar a encontrar el sentido al ser humano. Y cada uno somos pequeños eslabones en esa gran cadena que significa esta búsqueda colectiva de lo que representamos en conjunto. Por muy lejos que parezca que estamos, en un mundo como este influye mucho cómo somos los seres humanos. Aunque sea en un pequeño lugar como Almería, cada uno puede sembrar algo positivo a su alrededor, poner un poco de justicia, un poco de luz en esta confusión que existe, un poco de belleza, un poco de verdad, un poco de honradez, y se valora. Creo que estamos en un mundo que necesita mucho de la aventura filosófica, que es la mejor aventura. Así que le invitamos a nuestra aventura filosófica, y en eso estamos nosotros. Y ahora le queríamos dejar con... Sí, precisamente como Carmen hablaba de la aventura filosófica, hemos encontrado un pequeño texto de una conferencia que dio Jorge Ángel Libraga, que es el fundador de nuestra organización internacional y director internacional, y habla precisamente de esto, pero yo no quiero explicarlo mucho, prefiero que lo escuchéis y a ver qué os parece. Y luego nos comentáis, a ver qué. Dice, pero ¿es difícil ver a Dios, sentir a Dios, inteligir a Dios? ¿Habrá que saber griego, latín, sánscrito? Yo creo que no. Yo creo que es fácil, incluso es natural, necesario, ver y sentir a Dios. Sentados en la playa, miramos las olas que vienen, cómo se deshacen, besan las piedras y la arena y luego se retiran otra vez. No somos nosotros como olas, cada uno, que llegamos a este mundo material, nos deshacemos en este mundo y volvemos de nuevo a donde habíamos salido. Podemos recoger una esperanza. ¿Habéis visto acaso que la espuma sea negra? No, la espuma es blanca. El agua, cuando se deshace, cuando cae sobre los peñascos en un río de montaña, se vuelve blanca. Y cuando está estancada, cuando no se mueve, cuando permanece dentro de un pantano, se oscurece. Es lo que nos puede pasar a cada uno de nosotros si perdemos la capacidad, la fuerza, la intención de una aventura espiritual. Hace falta que nos lancemos a una aventura espiritual. Hace falta que corramos como el agua de los ríos, como las olas del mar, para que en el choque con las cosas
produzcamos otra vez algo inmaterial y efímero, algo maravillosamente blanco, que es la espuma. Muy bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que queráis? Una isla.